Bueno, muchas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Esperábamos gente y el tema lo veíamos importante, pero vamos, nos ha superado las previsiones. Yo represento a Socias Activas, que es quien ha organizado esta charla coloquio. Socias Activas somos un grupo de personas que estamos aquí en el centro de mayores, que llevamos varios años intentando intervenir en el funcionamiento de este centro y haciendo propuestas en eventos y actividades que todo el mundo está interesado en ello. Por eso se ha planteado esta charla coloquio sobre salud mental y envejecimiento activo, porque vemos que en esta sociedad, primeramente porque el tema de salud mental es un tema tabú, y luego, segundo, porque en esta sociedad tan desigual realmente para todos, y por otro, ya estoy nerviosa viendo a tanta gente. Y conociendo los recortes que hay en sanidad, eso influye en todas las consultas de psicólogos y de psiquiatras. Y sobre esta charla ha intervenido, o lo ha movido casi todo, Victoria Zunzunegui, la compañera de Azul, que es también socia activa, epidemióloga, vecina nuestra, y que realmente, ha trabajado y sigue trabajando, aunque está jubilada, por todo lo que es la sanidad y factores que influyen en la salud de los ciudadanos. Ella va a hacer la presentación y va a moderar el acto, y también dar las gracias a los ponentes, porque realmente un viernes dedicarlo a nuestro centro pues es como un lujo. Gracias por todo y por vuestra asistencia. Os quería dar la bienvenida y luego comentaros un poquito cómo vamos a organizar esto esta tarde. Hemos pensado hablar nosotros relativamente poco y esperamos después tener un diálogo, tener de verdad un coloquio en el que vosotros podáis hacernos las preguntas y podamos hacer una respuesta, contrarrespuesta, como queramos, pero que podamos comunicarnos. Primero os voy a presentar a las tres personas que hemos invitado. Voy a empezar por Ana Castaño, que está aquí a mi izquierda. Psiquiatra psicoanalista, y en este momento es jefa de salud mental en el área de Vicálvaro. Ha trabajado aquí toda su vida como psiquiatra y creo que nos va a poder responder cantidad de preguntas. La segunda persona que os presento es Pura Díaz Veiga. Pura es psicóloga, en este momento ya está jubilada. Trabajaba antes en la Fundación Matía, que es una fundación que está en el País Vasco y se dedica a los cuidados a las personas mayores. Y Pura ha tenido un interés fundamental por los cuidados de larga duración y muy concretamente por el cambio de modelo de las residencias de personas mayores, para que las residencias sean de verdad hogares y no sean lo que son hoy. En eso creo que ha trabajado la mayor parte de su vida profesional. Y por último os presento a Javier Segura. Javier es médico, también está jubilado y es especialista de salud pública. Él ha trabajado la mayor parte del tiempo en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid. En este momento, además de estar jubilado, es presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública y anteriormente era el responsable de los centros de salud comunitaria de la Ciudad de Madrid.
como parte de su trabajo se interesaba mucho por las desigualdades de salud en la población y por la promoción de la salud, por todo lo que podemos hacer para mejorar nuestra salud en el día a día. También durante un tiempo fue pionero en el tema de la lucha contra la soledad no deseada, antes de su jubilación. Así que con eso vamos a empezar ya la sesión. Hemos hablado antes de venir aquí para preparar la sesión y hemos pensado en empezar por algo muy simple y al mismo tiempo complicado. Simple de decir, la pregunta es, ¿qué es la salud mental? Pensadlo vosotros. ¿Qué pensáis vosotros que es la salud mental? Muchas veces hablamos de la salud y tenemos más bien orientación hacia la salud física. Pero, ¿qué es la salud mental para nosotros? ¿Qué significa para nosotros tener una buena salud mental? ¿Y cómo lo tenemos que trabajar? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros para asegurarnos que vamos a tener una salud mental cuando envejecemos? Entonces, con esta primera pregunta voy a pasar ya el micrófono a Ana, que nos pueda decir cómo ve ella este tema. Hola, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes a todas y todos. Y bueno, quiero dar las gracias a Sociactiva y a Victoria por el trabajo que han hecho en organizar este coloquio y desde luego a todos los asistentes que un viernes de enero con el frío, la tarde gélida, es de agradecer también que haya tenido tanto poder de convocatoria. Claro, me hace gracia porque todos han planteado que ya están jubilados. Yo me tocaría jubilarme en agosto, pero la verdad es que como tengo la posibilidad de continuar, me encuentro con ganas y con mucho deseo de poder continuar trabajando, ¿no?, en el Servicio de Salud Mental de Moratalaz, Vicálvaro. Esta pregunta, que aparentemente parece sencilla, sobre todo porque además últimamente la salud mental está muy en boga, se han hecho muchas campañas en torno a ello, me parece que es muy compleja y que habría que también escuchar lo que vosotros tenéis que decir al respecto, ¿no? Yo de entrada me voy a limitar a seguir el planteamiento que hace la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que define la salud mental como el bienestar biopsicosocial. Que dicho así, desde luego parece una quimera y un ideal, porque no todos podemos llegar a estar completamente satisfechos en las tres esferas, ¿no? La bio, que hace a lo físico, la social y la psicológica. Por lo tanto, aparece como un ideal al que hay que tender y que de entrada sí que habría que plantearse unos mínimos en lo que se refiere a ese bienestar, ¿no?, para poder al menos intentar lograrlo. También la OMS deja una puerta abierta en relación a cómo se podría plantear esto desde las políticas, y en este caso las políticas de Estado y las políticas sanitarias, ya que plantea que en esta definición de lo que es la salud mental intervienen los factores ideológicos, por supuesto, los factores culturales y los factores sociales. Yo, desde luego, lo que es desde mi práctica y desde mi formación, no me plantearía que todo tiene que ser o biológico o psicológico o social, sino que es una amalgama en donde hay que tener en cuenta todos los factores. En relación a lo ideológico, os voy a poner un ejemplo que en un momento determinado se puede plantear la cuestión de que el padecimiento o el sufrimiento psíquico sea 100% biológico, cosa que no es así, porque efectivamente, luego seguramente que Javier nos puede decir mucho al respecto, hay lo que se conoce como los determinantes sociales, que efectivamente tocan a las desigualdades sociales, que plantean que el hecho de enfermar, y aquí también interviene todo lo que hace la salud mental, tiene que ver con esos determinantes sociales. Hay una frase muy conocida que es que uno enferma más o menos según el código postal. Entonces, las personas que están más desfavorecidas enferman más en relación a lo físico también, pero hay que añadir que también, precisamente por esas circunstancias, también tienen más dificultades en el terreno de lo mental. Yo aquí lo que quería resaltar, antes de pasar la palabra a mis compañeros, es que en todo lo que hace a las políticas sanitarias,
siempre hay que tener en cuenta y van de la mano de las políticas públicas. Es decir, para poder tener acceso a lo que puede ser este bienestar, aparte de luego ya hablaremos de lo que es la posición subjetiva o individual, está claro que está lo colectivo, por una parte, que hace a todo lo comunitario, que también luego nos detendremos en ello, pero en relación a lo que son las políticas públicas, cuando se diseña una política de salud mental tiene que ir de la mano de política de vivienda, política de empleo, política de educación. Entonces, por eso es muy importante cuando se va a planificar que se tengan en cuenta todos estos factores. Entonces, bueno, yo lo dejo así un poquito en el ambiente, lo que es mi reflexión, y le paso la palabra a Pura. Bueno, pues buenas tardes. También me toca a mí saludar a toda la gente que una tarde como hoy se ha acercado a tratar este asunto. Voy a tirar del hilo que ha empezado Ana y voy a colocar en la olla, ¿no? En esta olla que estamos cocinando entre todos esta tarde, la vejez, ¿no? ¿Qué es salud mental cuando uno es mayor o cuando uno está envejeciendo? Cuando estábamos preparando estos días, teníamos unas conversaciones con mis compañeros de mesa, ¿no? Y coincidíamos en una palabra: adaptación. La gente que tiene una buena salud mental, que tiene ese bienestar que nos definía antes Ana, ese bienestar psíquico, emocional, es gente diestra en adaptarse a los cambios que nos trae la vida. Tengo delante de mí a un montón de expertos que se han adaptado a cambios esperables. Todos nos jubilamos, aquí nosotros tres de mi parte a la derecha estamos afrontando ese cambio vital. Muchas de las personas que están delante de nosotros también estamos afrontando pérdidas de personas que queremos, también estamos afrontando pérdidas de salud seguramente. Entonces esa capacidad de adaptación, a mi modo de ver, es lo que define la salud mental cuando uno se hace mayor. ¿Qué capacidades, ¿no? ¿Qué recursos tenemos para afrontar esos cambios? Esa pregunta la dejo porque seguramente también será objeto de debate, pero quiero señalar que además de todos los determinantes sociales, ideológicos, culturales, también hay unos componentes importantes que no quiero dejar de mencionar y que también hablaremos de ellos, que son nuestros propios estilos de vida. Cómo nos desenvolvemos, cómo es nuestra personalidad, cómo son nuestros valores, cómo son nuestras habilidades y competencias para relacionarnos. Esto que ha mencionado Vicky, que es una especie de epidemia que está en la mesa de todos los políticos en este momento, la soledad. ¿Qué podemos hacer para afrontar la soledad desde un punto de vista individual, ¿no? Y también quiero mencionar otra cuestión, también lo comentaba con Vicky y con Javier estos días, pero lo quiero mencionar hoy porque además ha salido una editorial de un periódico del País esta mañana, que también creo que es otra plaga y que se está evidenciando, que es el edadismo. Es decir, el edadismo, como sabéis, es una suerte de discriminación por la edad, no suficientemente visibilizada hasta ahora. Hemos hablado de racismo, hemos hablado de feminismo, pero tenemos que combatir el edadismo. Y el edadismo socialmente puede hacer mucho daño porque elimina opciones y posibilidades. Y lo que yo creo que tiene más relevancia para la salud mental en relación con el edadismo es lo que cada uno de nosotros pensamos en nuestra propia vejez. Hay algunas investigaciones que ponen de relieve que en la medida que uno tiene una expectativa positiva en relación con su envejecimiento, su salud es mejor, su salud en general es mejor, tanto la salud físico-mental, ¿no? Entonces, bueno, he dejado ahí un montón de menús o de ingredientes para luego ir cocinando. Quería agradecer la invitación a este acto y también manifestar mi sorpresa, porque yo pensaba que íbamos a estar en una especie de coro con 30 personas, ¿no? Desde la familiaridad que da ese encuadre, y bueno, he encontrado prácticamente el auditorio de un cine de tarde, ¿no? O sea, aquí nos falta la pantalla, pero ustedes no están aquí, pero es impresionante.
impresionante la imagen que tengo yo de ustedes ahí, ¿no? Y eso también, bueno, me hace pensar por qué hay tanto interés, ¿no? Uno puede especular, ¿no? Como decíamos antes, que es el tema, pero yo no lo sé por qué hay tanto interés. Y por eso me gustaría que tuviéramos mucho tiempo después para poder hablar, para que ustedes hablen, porque tengo mucha curiosidad de saber por qué les interesa este tema y qué opinan sobre este tema, ¿no? Porque esta separación de aquí están los expertos y allí están los no expertos, pues como antes se ha dicho en Pura, eso es, no es cierto, porque además, sobre todo en este tema, todos somos expertos, ¿no? Por lo que nos pasa. Bueno, dicho esto, yo no voy a aportar mucho más a lo que se ha dicho aquí de qué es la salud mental. Simplemente quería aportar tal vez un concepto que lo complementa, ¿no? Porque antes Tati decía que esto de la salud mental era tabú, ¿no? Yo creo que no es la salud mental lo que es tabú es la enfermedad mental. Y hay una trampa cuando hablamos de salud mental y incluso cuando hablamos de centros de salud mental, realmente está siendo una palabra que está tapando un concepto que tiene mucho estigma, mucho tabú, que es la enfermedad mental, ¿no? Y entonces uno y una no le gustaría estar cerca de ese concepto de enfermedad mental, hablando en plata, de estar loco o loca, ¿no? Y parecería que esto de la locura es algo que aparece de una forma extraordinaria en la vida, es una desgracia que les toca a algunos, por lo que sea, cada uno puede tener su idea de por qué, algunos piensan que viene de familia, otros piensan que viene del cielo como un castigo, etc. Pero es algo, lo que está claro es que no nos gusta a nadie esa idea de estar loco o loca. Y yo no soy especialista en salud mental, aquí tenemos una psiquiatra, una psicóloga, yo soy médico saludista, médico de salud pública, que me he dedicado toda la vida a la prevención. Como tal, al dedicarme a la prevención siempre me ha interesado los momentos, digamos, anteriores a la enfermedad. Si podemos llegar a detectar momentos anteriores a la enfermedad, en este caso sería la enfermedad mental, y si podemos intervenir preveniendo que aparezca la enfermedad mental. Y entonces, en ese sentido, hay un concepto en el que hemos trabajado, por ejemplo, cuando estaba al frente de los centros municipales de salud comunitaria, en un programa de promoción de la salud mental, en el que también manejábamos el concepto de enfermedad mental y los días internacionales de la salud mental, hacíamos actos en contra del estigma, etc. Pero trabajamos un concepto que era los malestares de la vida cotidiana. ¿Qué queríamos decir con esto? De que la vida cotidiana, que es la vida, la normal, la que vivimos todos y todas, hay momentos críticos en el que nos suceden cosas que son normales, pero que en algún momento nos descuajeringan, no sé si está bien la palabra, y nos descolocan y nos producen ansiedad, nos producen angustia. No es una enfermedad mental como tal, probablemente si ustedes fueran a la psiquiatra no les pondría ninguna etiqueta, ¿no? Incluso les dirían, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿No? Tenemos otros enfermos mentales que atender y normalmente por eso no es atendido por el sistema sanitario o en todo caso es atendido con un fármaco, con un ansiolítico, con un antidepresivo, ¿no? Tati y los que hayáis trabajado en la atención primaria sabéis que una parte importante de las consultas se llenan de personas que tienen esos malestares, que, insisto, no es una esquizofrenia, no es una psicosis, no es una depresión establecida, etc. Y entonces nosotros, esa idea de los malestares, que de alguna forma normaliza el estar mal, es decir, esa aspiración de la salud mental sería como que estuviéramos siempre bien, no. Lo impugna y dice que no es posible que estemos todos bien, siempre bien, porque la vida es conflicto, la vida ocurren cosas y en la vida como tal pues no puedes estar siempre así como si estuvieras colocada en un estado de perfecto bienestar de nirvana. Eso no es real. Es decir, en la vida pasamos momentos
en los que nos encontramos mal, estamos con un malestar. También hay momentos que nos encontramos bien, estamos con bienestares, ¿no? Pero si pensamos desde ese punto de vista, en esos momentos críticos vitales que no se los he dicho antes, pero les va a sonar, es el momento en el que pasas de la infancia a la adolescencia, que tienes que enfrentar a retos nuevos, el momento en el primer trabajo, el momento en que te separas y que tienes, por ejemplo, un divorcio, el momento en el que pierdes el trabajo y estás en paro, más los hombres que las mujeres, como saben ustedes, pero ahí nos descuajeringamos, ¿no? El momento en que nos jubilamos, ¿no? Y tenemos que afrontar ese momento crítico, el momento en el que nuestros hijos e hijas se van de casa y tenemos que enfrentar también esa situación, o el momento en el que perdemos un ser querido. Son momentos normales de la vida cotidiana y nos producen malestares. Y en ese momento hay gente que, como antes decían mis compañeras, tiene las suficientes habilidades personales para enfrentarse a eso, poder vivir ese momento de presión y angustia y salir de él. Pero otra gente no. Y son momentos en los que las intervenciones tempranas, incluso cortas, que pueden ser por parte de profesionales, pero también por parte del grupo de pertenencia, sabemos desde el punto de vista de los estudios que son muy eficaces para evitar que se instaure una enfermedad mental como tal. Entonces nosotros, cuando digo nosotros y nosotras, en los centros municipales de salud comunitaria trabajábamos este concepto de malestar en la vida cotidiana. Y lo dejo aquí porque lo voy a retomar luego cuando hablemos de esto de los cuidados, y de si los cuidados tienen que ser nada más individuales, si pueden ser comunitarios o colectivos, y lo voy a enganchar luego cuando hablemos también del tema de prevención de la soledad no deseada. Y estamos con pérdidas de funcionamiento, caminamos más despacio, puede que nos caigamos más, tenemos más dolor crónico, no vemos bien, necesitamos gafas de cerca, de lejos, necesitamos audífonos. Hemos perdido mucho deseo sexual, hemos tenido ciertas pérdidas de memoria, eso a nivel de salud. Y luego también hemos perdido personas queridas, hemos perdido amigos, hemos perdido colegas de trabajo, hemos perdido dinero, de jubilados. Luego nuestros hijos, tenemos que desarrollar relaciones con los hijos diferentes. Hemos perdido a nuestros pequeños hijos, ahora son adultos y nos confrontan con frecuencia. Hay muchos cambios en la vejez y nos tenemos que adaptar a ellos, no nos queda más remedio. Entonces ahí viene la capacidad de adaptación. ¿Qué aspectos internos nuestros, vamos a hablar primero de eso, de qué aspectos de personalidad, cómo podemos mantener el control sobre nuestra propia vida? Porque muchas veces al envejecer nos damos cuenta que la realidad nos supera, es como que estamos perdiendo el control de nuestra vida. Nos están pasando cosas y no sabemos cómo hacer frente a todo eso. ¿Cómo podemos mantener ese control? Y luego también cómo podemos mantener un significado a nuestra existencia, porque si no nos levantamos por la mañana y miramos la pared de enfrente o nos podemos ver la televisión todo el día. Eso es muy importante. Y cómo no caer en la soledad, cómo no caer en el aislamiento. Entonces vamos a hacer otra ronda sobre qué aspectos podemos trabajar con nosotros mismos sobre estos aspectos para poder adaptarnos a la situación del envejecimiento, que por otra parte tiene muchísimas ventajas, como diremos también a continuación, porque no todo es malo. Yo he cumplido hace 2 o 3 días, ¿no? He cumplido 96. Pero es verdad que yo voy sintiendo sufrimiento y desconcierto conmigo misma, porque hasta ahora he estado muy bien, pero ahora no estoy muy bien. Ahora tengo perdida la memoria inmediata. Sin embargo, la que ha sido programada antes de esta época, estoy estupenda.
Puedo deciros versos y todo lo que queráis de los 7 años, de cómo estudiaba la lección, de Europa es la menos extensa y la más limitada, pero etcétera, etcétera. Que desde el punto de vista de la exposición, que me ha parecido muy buena y estupendamente, pero demasiado teórica. Con lo cual, en la práctica nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, hablabais de la soledad de los mayores y la soledad de los... que comentabais lo de la soledad de los mayores y habéis detectado en un estudio que no solo hay soledad en los mayores, sino también soledad en los jóvenes. Y una de las formas de ver cuáles eran los problemas de uno y de otro grupo sería el ponerlos en contacto. ¿Cómo podemos ponernos en contacto? Hablar de salud mental es un tema que a quien no le va a preocupar de cara al futuro. Y es algo que todos queremos evitar y tener una vida sana y saludable en esta edad en la que estamos por encima de los 65 años de la mayoría de los que estamos aquí. En cuanto a la exposición que se ha hecho, efectivamente, pienso que hay que buscar caminos, vías donde poder integrarse esas personas para poder cuidar y tratar el estado emocional en un momento determinado y también en términos sociales. ¿Y eso cómo se hace? Yo quería preguntar por el testamento quizás. El centro de mayores solamente se deja venir a la gente que está asociada. ¿Se me oye? Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado porque yo soy colega vuestra y entonces lo de que somos individuos biopsicosociales, eso me parece que es importantísimo que lo sepa todo el mundo y además que la manera que tenemos de poder arreglar las situaciones también son biopsicosociales. Quiero decir que hay que estar en grupo en la medida de lo posible porque el grupo es saludable, ¿no? Estas personas mayores que supuestamente están disfrutando de su casa habitual. Yo hablo como experiencia de residencias para mayores. Las residencias para mayores, todo esto que hemos estado aquí hablando, por desgracia, es muy difícil, por no decir imposible. Os pregunto, ¿el Alzheimer es una enfermedad mental o es una enfermedad generacional o de vejez? Yo solamente quería decir que los talleres intergeneracionales los entiendo de otro modo que acaban de decir, porque lo que ha pasado ahora al final es que han surgido más temas. Por ejemplo, el tema de las residencias que no había surgido. Entonces, si queréis otro día, hacemos una sesión sobre cuál es la situación actual, es decir, en 2024, en las residencias de Madrid. Podemos contar lo que sabemos y podemos traer gente que trabaja en residencias y que os cuente. No estoy hablando de lo que pasó en el 2020. Esto ya lo estamos manejando por otro lado. Estoy hablando de lo que está pasando hoy. Y nada más quería deciros sobre la soledad. Yo soy epidemióloga, me dedico a los números. No he hablado mucho porque quería que hablaran mucho mis compañeros que tienen práctica directa de trabajo. Yo toda mi vida me la he pasado delante de un ordenador, haciendo números. Bien, pero os voy a dar un dato que creo que es muy relevante. El dato de la soledad en la encuesta de la salud de la Ciudad de Madrid del 2022, o sea, hace 2 años, y tenemos que en el grupo de 18 a 30 años, 15% de los adolescentes, hombres, dicen que se sienten solos. 15%, más o menos 1 de cada 7. Y las mujeres, 25%. Las mujeres de 19 a 30 años, 25%. 1 de cada 4, ¿vale? ¿Os acordáis de esos 2 números? Os voy a dar el siguiente dato, que es en las personas de mi edad.
entre 65 y 80 años. El 7% de los hombres se siente solo. El 7%, muy poquitos. Si queréis luego os explico un poco más quiénes son. Y entre las mujeres, 15%. ¿Vale? Es el grupo que menos solo se siente de todos los grupos de edad. Las personas que tenemos la suerte de estar entre 65 y 80 años, lo repito, somos los menos solos de toda la sociedad. Más solos que nosotros están los que tienen 80 y más años. ¿Por qué? Porque empiezan a aparecer problemas muy serios de movilidad y problemas serios también cognitivos. A pesar de eso, 11% de los hombres mayores de 80 se sienten solos, todavía más bajo que el 15% de hombres jóvenes que se sienten solos. Y 18% de las mujeres mayores de 80 se sienten solas, mucho más bajo que el 25% de mujeres jóvenes que se sienten solas. Así que si alguien se siente solo en nuestra sociedad, son los jóvenes. Y no tenemos tiempo para ahondar, pero si tendréis jóvenes que conocéis podéis entender por qué. Porque están luchando por la vida, en todos los aspectos de su vida, económico, social, sexual, proyecto de vida, independizarse de sus padres, incertidumbre muy grande. No me extraña que se sientan solos, así que no nos olvidemos. Una de las cosas buenas de tener entre 65 y 80 años es que somos los que menos solos nos sentimos de todos. Lo digo porque es muy triste cuando yo oigo decir tanto. Claro que hay hombres mayores que viven solos, han enviudado y están solos, claro que los hay. Pero cuando contamos números, que es lo único que ellos hacen en la vida, os aseguro que son muchos menos que los jóvenes hombres que están en esas situaciones de incertidumbre. Vale, ya con eso termino.